Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio de física pertinente al tema mecánica de fluidos. El ejercicio dice, se ha propuesto que podría explorarse Marte utilizando globos inflados sostenidos justo arriba de la superficie. La flotación de la atmósfera mantendría los globos en el aire. La densidad de la atmósfera marciana es de 0.0154 kilogramos por metro cúbico, aunque esto varía con la temperatura. Suponga que se fabrican estos globos de un plástico delgado pero resistente, con una densidad tal que cada metro cuadrado tiene una masa de 5.00 gramos. Los inflamos con un gas muy ligero cuya masa puede despreciarse. ¿Cuáles deberían ser el radio y la masa de estos globos de manera que se sostengan en el aire justo arriba de la superficie marciana? Si liberamos uno de esos globos del inciso A en la Tierra, donde la densidad atmosférica es de 1.20 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál sería su aceleración inicial suponiendo que el globo tiene el mismo tamaño que en Marte? ¿Ascendería o descendería? Y C, si en Marte estos globos tienen 5 veces el radio determinado en el inciso A, ¿qué peso de un paquete de instrumentos podrían cargar? Bueno, aquí nos están dando algunos datos muy relevantes. Por ejemplo, nos hablan de flotación. Entonces ya sabemos que tenemos que aplicar conceptos del principio de Arquímedes. Nos están dando la densidad de la atmósfera marciana, que es esta que tenemos acá. Nos están dando la relación que existe entre la masa y el área cuadrada, que es de 5 gramos por cada metro cuadrado. Y bueno, nos están diciendo que lo inflan con un gas ligero, cuya masa se puede despreciar. Nos preguntan el radio y la masa de estos globos para que se sostengan en el aire justo arriba de la superficie de Marte. Ojo, se sostengan en el aire. ¿Qué quiere decir eso? Que esos globos van a estar en reposo, van a estar en equilibrio. Es decir, las fuerzas que interactúan con el globo se van a cancelar y el globo no va a tener movimiento, se va a estar ahí suspendido. Entonces, luego nos dan por acá la densidad de la atmósfera terrestre, que en este caso pues ese valor de ahí, y nos preguntan por la aceleración inicial del globo. Entonces, en este caso, ya en el inciso B, el globo no va a estar en equilibrio, sino que el globo va a estar en movimiento, porque nos habla de una aceleración, ¿verdad? Y nos pregunta si en la Tierra, con esas características que tiene el globo en Marte, nos preguntan si el globo en la Tierra va a ascender o va a descender. Ese dato nosotros lo podemos obtener a partir del valor de la aceleración, es decir, si tenemos una aceleración positiva, significa que el globo va a ascender y si tenemos una aceleración negativa, significa que va a descender. Recordemos que la aceleración es un vector. Entonces, ese signo positivo o negativo de la aceleración nos indica la dirección del globo. Y nos dice en el inciso C que qué pasaría si esos globos tienen 5 veces el radio determinado en el inciso A. Ok, 5 veces el radio determinado en el inciso A. ¿Qué peso de un paquete de instrumentos podrían cargar? Recordemos que cuando nos hablan de peso, el peso es una fuerza que está asociada con la masa y la gravedad del planeta. Entonces, nos están preguntando el peso. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos por acá? Bueno, me están diciendo que la densidad de la atmósfera marciana, la vamos a poner como ρ sub AM, es de 0,0154 kilogramo por metro cúbico. Después nos están diciendo que hay ujú, una relación de masa-área, una relación de los globos, o sea que los globos tienen una am, masa de 5 gramos por cada metro cuadrado, entonces nosotros podríamos decir que hay una relación de masa y área que es igual a 5,00 por 10 a la menos 3 kilogramos, ya lo pasé de una vez a kilogramos, por cada metro cuadrado de área superficial. Y después nos preguntan que cuál debería ser el radio y la masa de esos globos, etcétera. Luego nos están diciendo que la densidad de la atmósfera terrestre, que lo vamos a poner como ρ sub AT, es de aproximadamente 1,20 kilogramo partido de metro cúbico. Vamos a ponerlo por acá. Y luego nos están preguntando aceleración, etcétera. Bien, entonces vamos a calcular primero el inciso A. Fíjense que en el inciso A nos preguntan el radio y la masa de esos globos, de manera que se sostengan en el aire, es decir, aplicamos la
Primera ley de Newton. Ya sabemos que en el eje X no hay nada, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser cero. Pero la sumatoria de fuerzas en el eje Y también va a ser cero, pero nosotros la podemos descomponer para saber cuáles son las fuerzas que están actuando ahí. Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser la fuerza de flotación, que ya sabemos que va a ir para arriba, menos el peso del globo, que el peso lo podemos como poner, lo podemos poner como la masa del globo, vamos a ponerlo así, m sub g por la gravedad de Marte, y eso tiene que ser igual a cero. Para que esa sumatoria sea cero, entonces eh, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que describir que la fuerza boyante o la fuerza de flotación tiene que ser igual a al peso, ¿verdad? O a la masa del globo por la gravedad de Marte. ¿Ok? Si recordamos también, nosotros podemos descomponer esa fuerza boyante. Nosotros podemos decir que esa fuerza boyante es igual a la densidad, en este caso, de la atmósfera de Marte por el volumen del globo, que es una esfera, ¿verdad? Por la gravedad, en este caso, de Marte. Entonces vamos a tener que la densidad por la atmósfera, la densidad de la atmósfera de Marte por el volumen de esa esfera por la gravedad de Marte tiene que ser igual a la masa del globo por la gravedad de Marte. Ahora nosotros vemos que este término se me simplifica con este término y el volumen de una esfera yo lo puedo representar de esta forma, ¿verdad? Yo sé que el volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿ok? Bien, entonces podemos hacer de una vez esa relación. Podemos decir que la densidad de la atmósfera marciana por el volumen, que dijimos que es 4 tercios de pi por r al cubo, ese de gravedad se me simplificó, tiene que ser igual a em, la masa del globo. Recordemos que esa masa del globo, a mí no me están dando la masa como tal, me están dando una relación de la masa por área superficial. Es decir, a mí me están dando una relación como esta. Y me están diciendo entonces que la relación de masa por área superficial es esta, 5,00 por 10 a la menos 3 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces, esta masa realmente yo no la conozco. Para yo conocer esa masa, yo tendría que hacer una relación. ¿Y cuál es esa relación? Pues bueno, yo puedo determinar esa masa a partir del área superficial del globo. Entonces, ya yo sé que, poner eso acá, que la masa va a ser igual entonces a la relación que hay de la masa y y el área multiplicado por el área, ¿verdad? Pero ya yo sé cuál es esa área. Esa área yo la puedo calcular a partir de la fórmula, ¿verdad? Que dice que el área es 4pi por r cuadrado. Entonces, esta masa que está aquí es lo mismo que yo tengo acá. Entonces la puedo sustituir. En vez de poner m sub g, puedo poner de una vez la relación que existe, ¿ok? Entre la masa y el área superficial. Entonces vamos a tener que la relación que existe entre la masa y el área superficial la puedo encontrar a partir del producto de esa relación por el área superficial. Y el área superficial es, como dije anteriormente, 4pi por r cuadrado. Ahora, fíjense que aquí hay datos que ya yo conozco. Ya yo conozco la densidad. Poner esto en rojo. Vamos a ver. Ya yo conozco la densidad. em, Eso es un valor constante, ¿verdad? Ya yo conozco este valor de que hay entre la relación de la masa y el área superficial y 4pi es otro valor constante. Entonces vemos que tenemos que encontrar este radio. Ese radio al cubo y ese radio que está al cuadrado son iguales. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es dejar el radio de un lado y despejarlo para poder encontrar ese valor. Entonces lo único que hacemos es dejar los términos que ya conocemos de un lado y el término que no conocemos, en este caso, pues el radio de otro lado. Entonces
simplemente colocamos esto de tal forma que todo nos quede del mismo lado. Entonces vamos a tener que la densidad de la atmósfera marciana por 4 tercios de pi por r al cubo. Este radio que está aquí lo voy a pasar al otro lado a dividir. Ujú, entonces lo paso a dividir todo este término y voy a tener entonces este término acá, lo paso a dividir. Y esto va a ser igual a la relación que hay entre la masa por el área superficial por 4pi. Entonces, este radio cuadrado se me simplifica con este radio al cubo y me quedaría radio a la uno. Y entonces vamos a tener que la densidad de la atmósfera marciana por 4 tercios de pi por el radio tiene que ser igual a la relación que hay entre la masa y el área superficial por 4pi. Entonces, de ahí, muy sencillo, ¿verdad? Dejo ese radio solito, dejo este radio solo. Antes lo tenía al cuadrado y otro al cubo, ahora solo tengo uno y lo tengo en orden uno, entonces simplemente lo despejo. Entonces voy a tener que ese radio va a ser igual a la masa, la relación que hay entre la masa y el área superficial por 4pi, eso no lo toco, ¿verdad? Eso se queda ahí. Y esta densidad que está aquí y este 4 tercios de pi que están acá, los paso al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí hay una fracción que realmente no es una fracción como tal, esto es una relación, ¿verdad? Es un valor que ya yo conozco. Entonces hay que tener cuidado ahí a la hora de cuando se nos forma la fracción compleja, ¿verdad? De que tomemos en cuenta que esto es un valor que ya yo conozco, ¿verdad? No es un valor que esté buscando, es algo que ya yo conozco, es una relación, ¿ok? Entonces, como dije anteriormente, esa densidad de la atmósfera marciana y ese 4 tercios de pi los paso al otro lado a dividir. Entonces voy a tener que la densidad de la atmósfera marciana por 4 tercios de pi están dividiendo este término de acá, que es la relación de la masa por por el área superficial por 4pi. Ahora, si somos observadores, vemos que se está formando una fracción compleja, ¿verdad? Yo puedo poner esto de esta forma. Recordemos que esto es un solo término, ¿verdad? Por 4pi. Esto está dividido entonces entre, aquí hay un uno imaginario, ¿verdad? Y aquí voy a tener que la densidad de la atmósfera marciana por 4 por pi. Este 3 puede dividir toda la fracción, ¿verdad? Recordemos que las fracciones, la multiplicación de fracciones es lineal, entonces em, podemos colocarla de esa forma. Entonces, ese 3 va a dividir toda la fracción, esta fracción que tengo por acá. Entonces, vamos a tener que el radio va a ser igual a 3 veces la relación que hay entre la masa y el área superficial por 4pi. Y eso lo voy a dividir entre uno por la densidad que hay en la atmósfera marciana por 4pi. Entonces, aquí vemos de nuevo que estos 4pi con estos 4pi se me simplifican. Y el radio lo voy a encontrar entonces a partir de la relación que hay entre 3 veces la masa dividido por el área superficial, ¿verdad? Masa por área superficial, dividido entre la densidad atmosférica de Marte. ¿Ok? Eso fue lo que nos quedó en este término de acá. Entonces, sustituyendo esos datos, vamos a ver, el radio va a ser igual a 3. La relación que hay entre la masa y el área superficial es de 5,00 por 10 a la menos 3 kilogramo por metro cuadrado. Y eso lo divido entonces entre la densidad superficial o la densidad atmosférica más bien que hay en Marte, que el ejercicio nos decía que era de, vamos a ver, 0,0154 kilogramos, ok, 0,0154 kilogramos partido de metro cúbico.
Entonces, aquí se me va a simplificar este kilogramo con este kilogramo, este metro cuadrado con este se me simplifica, aquí me queda un uno y por la propiedad distributiva este metro me queda aquí arriba. Metiendo eso en la calculadora, entonces vamos a tener que el radio es igual a 0,974 metros. 0,974 metros. Ok, ya tenemos entonces el radio, que es este valor de acá. El inciso A también nos pregunta la masa de ese balón o de ese globo, ¿verdad? Nos pregunta la masa. Recordemos que yo tengo una relación que es la masa por área superficial, que es precisamente esta de acá, 5,00 por 10 a la menos 3. Pero si yo quiero encontrar la masa, lo que hago es que a esta relación yo le multiplico el área superficial. Y el área superficial antes no la podía encontrar porque no tenía el radio, pero ahora sí. Entonces, esta relación de masa por área superficial por el área superficial va a ser igual a la masa. Que en este caso creo que yo no la puse como, sí, la masa. Pensé que le había puesto como M sub G o M sub B más bien. Entonces, la masa del globo va a ser igual a la relación que hay entre la masa y el área superficial, que es esta, multiplicada por el área superficial, que es 4 pi por r al cuadrado. ¿Pero quién es r? Entonces, el radio es 0,974 metros. Esto al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues acá vamos a tener que estos metros cuadrados se van a simplificar con este y todo me está quedando en términos de masa. La masa de ese, de ese globo va a ser igual o aproximadamente a 5,96 por 10 a la menos 2 kilogramos. Ok, entonces ya tenemos resuelto el inciso A. Ya tenemos el radio y ya tenemos la masa. En el inciso C, perdón, en el inciso B nos están preguntando la aceleración inicial del globo, suponiendo que tiene el mismo tamaño que en Marte. Bueno, entonces acá tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Ya sabemos entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje X es cero y la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si nosotros descomponemos esas fuerzas, vamos a tener que hay una fuerza boyante, ¿verdad? Que lo empuja para arriba, que empuja el globo para arriba, que yo siempre la pongo como F sub B. Eso mucha gente lo pone simplemente como B, ¿verdad? Y a esa fuerza boyante hay que restarle el peso del globo, ¿verdad? El peso, el globo tiene una masa y sabemos que el peso es la relación que existe entre, bueno, es directamente proporcional a la masa por la gravedad del planeta. A esa fuerza boyante que va para arriba, la tenemos para acá, hay que restarle la fuerza del peso que va para abajo, ¿ok? Entonces, acá simplemente vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza boyante que va para arriba menos el peso que va para abajo y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Ahora pues, nosotros queremos encontrar esa aceleración, ¿verdad? Esta que tenemos por acá. Queremos encontrar eso. Entonces la despejamos y vamos a tener que la aceleración es igual a la fuerza boyante menos el peso dividido entre la masa. Nosotros podemos descomponer esa fuerza boyante. Ya sabemos que la fuerza boyante es la densidad, en este caso la densidad de la atmósfera terrestre, por el volumen, que ya sabemos que es 4 tercios de pi por r al cubo, por la gravedad de la Tierra, menos el peso, que el peso es la masa por la gravedad de la Tierra, y todo esto dividido entre la masa del globo, ¿verdad? La masa que calculamos anteriormente. Entonces, bueno, aquí vemos que se repiten esos términos, gravedad de la Tierra, gravedad de la Tierra. Entonces podemos sacarlo incluso a factor común, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces vamos a tener que la aceleración va a ser igual a la gravedad de la Tierra multiplicada por
la densidad de la atmósfera terrestre por 4 tercios de pi por el radio al cubo menos la masa del globo, todo eso dividido entre la masa del globo. Tenemos la gravedad de la Tierra, tenemos la densidad de la atmósfera terrestre, tenemos el radio y tenemos la masa. Entonces podemos calcular la aceleración. Esa aceleración va a ser igual entonces a 9,81 metro por segundo cuadrado, multiplicado por la densidad de la atmósfera terrestre, que es 1,20 kilogramo por metro cúbico, ¿verdad? Por 4 tercios de pi, por el radio al cuadrado, que el radio dijimos, perdón, el radio al cubo, que dijimos que es de 0,974 metros, esto al cubo. Esto restado por la masa, que la masa dijimos que era 5,96 por 10 a la menos 2 kilogramos. Y eso entonces va a estar dividido entre la masa, que la masa, como dije anteriormente, ¿verdad? Es de 5,92, perdón, 5,96 por 10 a la menos 2 kilogramos. Entonces, si metemos eso en la calculadora, 9,81 por 1,20 por 4 tercios de pi por el radio al cubo, aquí lo puse a la 2, perdón, es el radio al cubo, ajá, el radio al cubo, sería 0,974 a la 3. A esto le restamos la masa del globo, que es 5,96 por 10 a la menos 2, y lo dividimos entre la masa del globo, 5,96 por 10 a la menos 2. Eso nos da una aceleración aproximada de 755 aproximadamente. Ok, la aceleración es aproximadamente 755 metros entre segundo al cuadrado. Ok, estamos hablando de una aceleración, ¿verdad? Es decir, que estamos utilizando metros por segundo al cuadrado. Es importante aquí lo del análisis dimensional, ¿verdad? Este kilogramo se me va con este y este metro cúbico se me va con este. Y entonces simplemente vamos a tener las unidades en metro por segundo al cuadrado. En el inciso C nos están preguntando otra cosa. Vemos que en el inciso C, bueno, en el inciso B también nos están preguntando si el globo ascendería o descendería. Entonces, pues bueno, ahí como les dije anteriormente, a partir del valor signo de la aceleración, podemos determinar si el globo asciende o desciende. En este caso, pues bueno, tenemos una aceleración positiva, entonces podemos afirmar que el globo asciende. Y como les dije anteriormente, en el inciso C, vamos a ver si lo tenemos por acá. Nos están preguntando que, bueno, nos están diciendo que si en Marte esos globos tienen 5 veces el radio determinado en el inciso A, ¿qué peso de un paquete de instrumentos podrían cargar? Entonces de ahí vamos a ver cómo hacemos ese cálculo. Fíjense que nos pregunta por un peso. El peso es una fuerza. Entonces el resultado que deberíamos dar debería estar en unidades de Newton porque es una fuerza. Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a tener que la fuerza boyante para que, bueno, vamos a tener la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Igual que en los casos anteriores, donde la sumatoria de fuerzas en el eje X es cero y la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a cero también. ¿Por qué? Porque fíjense que me está diciendo a mí el ejercicio que qué peso de un paquete de instrumentos podrían cargar. Eso quiere decir entonces que la fuerza boyante, la fuerza de flotación, tiene que ser igual a el peso, ¿verdad? Entonces, esa sumatoria de fuerzas en el eje Y, nosotros lo podemos descomponer como la fuerza boyante, en este caso menos, el peso, tiene que ser igual a cero. Ahora, este peso es un peso total, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de eh, el peso de una carga, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando, el peso de una carga. Entonces, ese peso total, nosotros lo vamos a tener de esta forma. Ese peso total va a ser el peso del globo más el peso del paquete, digamos. Entonces, haciendo esa relación, vamos a tener que la fuerza boyante tiene que ser igual al peso, pero el peso dijimos que es el peso del globo más el peso del paquete, tiene que ser el peso total. Y recordemos que la fuerza boyante la podemos escribir en términos de densidad. En este caso se utiliza
la densidad de la atmósfera marciana, porque estamos hablando ya otra vez de Marte, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Marte, entonces utilizamos de nuevo la densidad atmosférica de Marte y sabemos que eso se multiplica por el volumen, que es 4 tercios de pi por el radio al cubo, por la gravedad de Marte, y eso tiene que ser igual entonces al peso de los globos, que sería entonces la masa de los globos, por la gravedad de Marte más la masa del paquete por la gravedad de Marte. Nosotros hay datos que ya conocemos. Sabemos la densidad de Marte, sabemos el radio, sabemos la gravedad de Marte, aunque aquí se me va a cancelar, ya ahorita vemos. Tenemos la masa de los globos, igual aquí la gravedad de Marte, no tenemos la masa del paquete, que es lo que estamos buscando, y pues tampoco tenemos, bueno, la gravedad de Marte sí la tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar este término de acá, esa masa del paquete, para determinar de cuánto es el peso. Ahora, hay algunas relaciones que podemos hacer de una vez. Por ejemplo, bueno, esto lo voy a copiar tal cual, ¿verdad? Como lo tenemos acá, que la densidad de la atmósfera marciana por 4 tercios de pi por el radio al cubo por la gravedad de Marte tiene que ser igual a, fíjense que en este lado de la ecuación que está encerrado en morado, tenemos gravedad marciana y gravedad marciana, la puedo sacar a factor común, ¿verdad? Entonces, sacando esa gravedad marciana a factor común, voy a tener que eh, la gravedad de Marte multiplica a la masa del globo más la masa del paquete. Y recordemos que queremos dejar esta variable sola, ¿verdad? Queremos dejar ese valor solito para encontrarlo, porque es lo único que nos hace falta para saber cuál es esa diferencia eh, de carga, cuál es esa masa, esa carga para determinar el peso. Entonces, nosotros podemos pasar este término que está aquí al otro lado a dividir. Vamos a tener que la densidad de la atmósfera marciana por 4 tercios de pi por r al cubo por la gravedad de Marte dividido entre la gravedad de Marte tiene que ser igual a la masa del globo más la masa del paquete. Entonces aquí vemos que esta gravedad Marte y esa gravedad Marte se cancelan. Entonces, pues ya podemos dejar esta variable solita, que es la masa de la persona. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente este término lo mandamos al otro lado a restar. Entonces vamos a tener que la densidad de la atmósfera marciana por 4 tercios de pi por el radio al cubo menos la masa del globo tiene que ser igual a la masa del paquete. Ok, entonces ya tenemos que la masa del paquete tiene que ser igual a esta expresión que tenemos acá. Pero vemos que esta masa del globo que tenemos no nos sirve con el cálculo que hicimos anteriormente, porque el cálculo que hicimos anteriormente, que es este de acá en el inciso A, fue a partir de un radio de magnitud. Pero ahora el ejercicio, bueno, el inciso C nos está preguntando que qué pasaría con esos globos si tuvieran 5 veces el radio. Entonces, esa masa que calculamos anteriormente ya no nos sirve, tenemos que calcularla nuevamente. Entonces, la masa del paquete va a ser igual a la densidad, vamos a ponerlo en negro, la densidad de la atmósfera marciana por 4 tercios de pi por 5 veces el radio al cubo. Perdón, esto es así, 5 veces el radio, todo esto al cubo, ¿ok? Menos la masa que la calculamos con esa relación de masa por área superficial, em, multiplicada por el área, ¿verdad? Que es 4pi por r al cuadrado por 5r todo al cuadrado, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora lo único que queda es sustituir los datos, ¿verdad? Sabemos que la densidad de la atmósfera marciana es 0,0154 kilogramos por metro cúbico por 4 tercios de pi por, y vamos a poner eso en paréntesis cuadrado, que sería 5 veces el radio, 0,974 metros, todo esto a la 3 menos 0, vamos a ponerlo así, aquí serían 500, bueno, 5,00 por 10 a la menos 3 kilogramo metro cuadrado multiplicado por el área, que sería 4pi, vamos a ver, 4pi
Vamos a poner eso en paréntesis por 5. Vamos a ponerlo en paréntesis cuadrado, que quede más claro. Ajá, por 5 veces el radio, sería 0,197, perdón, 0,974 metros, todo esto al cuadrado. Ok, entonces, si metemos eso en la calculadora, vamos a tener, eso nos da aproximadamente 5,96 kilogramos. Ok, entonces la masa de ese paquete es de 5,96 kilogramos. Y pues esa sería la masa de ese paquete. Ahora vean que nos están preguntando cuál sería el peso de ese paquete. Entonces, para calcular el peso de ese paquete, ya nosotros sabemos que el peso del paquete es igual a la masa del paquete por la gravedad de Marte. Recordemos que el inciso nos está poniendo un contexto marciano. Y pues bueno, a pesar de que no nos está dando em, el valor, digamos que explícitamente, pues podemos buscar ese valor de la gravedad de Marte en un libro de física. Vamos a tener que el peso de ese paquete va a ser igual entonces a 5,96 kilogramos por la gravedad de Marte, que es 3,71 metros entre segundo cuadrado. Y ese peso de ese paquete sería entonces aproximadamente 22,11 newtons. Y este entonces sería el ejercicio 1256 del libro Física Universitaria Semansky, volumen 1, resuelto.